Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. Homilía del Papa San Juan Pablo II, en la renovación de la consagración de Polonia, en su viaje apostólico, 6 de junio de 1999. Damos gloria a tu corazón, Jesús nuestro, oh Jesús. Doy gracias a la divina providencia por poder estar con vosotros para alabar y glorificar al Sacratísimo Corazón de Jesús, en el que se ha manifestado, del modo más pleno, el amor paterno de Dios. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Así lo invocamos en las letanías. Todo lo que Dios Padre quería decirnos de sí mismo y de su amor, lo depositó en el corazón de Jesús y lo expresó mediante este corazón. Nos encontramos frente a un misterio inescrutable. A través del corazón de Jesús, leemos el eterno plan divino de la salvación del mundo. Y se trata de un proyecto de amor. Las letanías que hemos cantado contienen, de modo admirable, toda esta verdad. Hoy hemos venido aquí para contemplar el amor del Señor Jesús, su bondad, que se compadece de todo hombre, para contemplar su corazón ardiente de amor por el Padre, en la plenitud del Espíritu Santo. Cristo nos ama, y nos muestra su corazón como fuente de vida y santidad, como fuente de nuestra redención. Para comprender de modo más profundo esta invocación, tal vez es preciso volver al encuentro de Jesús con la samaritana, en la pequeña localidad de Sicar, junto al pozo, que se encontraba allí desde los tiempos del patriarca Jacob. Ella había acudido para sacar agua. Entonces Jesús le dijo, «Dame de beber». Ella le replicó, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» El evangelista añade que los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús, entonces, le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. El agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que salta hasta la vida eterna». Palabras misteriosas. Jesús es la fuente. De él brota la vida divina en el hombre. Solo hace falta acercarse a él, permanecer en él, para tener esa vida. Y esa vida no es más que el inicio de la santidad del hombre, la santidad de Dios, que el hombre puede alcanzar con la ayuda de la gracia. Todos anhelamos beber del corazón divino, que es fuente de vida y santidad. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Dice el Salmo. La meditación del amor de Dios, que se nos ha revelado en el corazón de su Hijo, exige del hombre una respuesta coherente. No solo hemos sido llamados a contemplar el misterio del amor de Cristo, sino también a participar en él. Cristo dice, «Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos». Así, al mismo tiempo que nos dirige una gran llamada, nos pone una condición: «Si quieres amarme, cumple mis mandamientos, cumple la santa ley de Dios, sigue el camino que Dios te ha señalado, y que yo te he indicado con el ejemplo de mi vida». La voluntad de Dios es que cumplamos sus mandamientos, es decir, la ley que dio en el monte Sinaí a Israel por medio de Moisés. La dio a todos los hombres. Conocemos esos mandamientos. Muchos de vosotros los repetís cada día en la oración. Es una devoción muy hermosa. Repitámoslos, tal como están escritos en el libro del Éxodo, para confirmar y renovar lo que recordamos. Yo soy el Señor, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás en falso el nombre del Señor, tu Dios. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que te va a dar el Señor, tu Dios. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. El fundamento de la moral que dio el Creador al hombre es el Decálogo, las 10 palabras de Dios pronunciadas con firmeza en el Sinaí y confirmadas por Cristo en el Sermón de la Montaña, en el marco de las bienaventuranzas. El Creador, que es al mismo tiempo el supremo legislador, ha inscrito en el corazón del hombre todo el orden de la verdad.
Ese orden condiciona el bien y el orden moral, y constituye la base de la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Los mandamientos fueron dados para el bien del hombre, para su bien personal, familiar y social. Para el hombre son realmente el camino. El mero orden natural no basta. Es necesario completarlo y enriquecerlo con el orden sobrenatural. Gracias a él, la vida cobra nuevo sentido, y el hombre se hace mejor. En efecto, la vida necesita fuerzas y valores divinos, sobrenaturales. Solo entonces adquiere pleno esplendor. Cristo confirmó esa ley de la antigua alianza. En el Sermón de la Montaña lo dijo con claridad a los que lo escuchaban: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Cristo vino para dar cumplimiento a la ley, ante todo para colmarla de contenido y de significado, y para mostrar así su pleno sentido y toda su profundidad. La ley es perfecta cuando está impregnada del amor de Dios y del prójimo. Del amor depende la perfección moral del hombre, su semejanza con Dios. El que acoge mis mandamientos y los cumple, dice Cristo, ese es el que me ama, y el que me ame, será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esta ceremonia litúrgica, dedicada al Sacratísimo Corazón de Jesús, nos recuerda ese amor de Dios, anhelado intensamente por el hombre, y nos señala que la respuesta concreta a ese amor es cumplir, en la vida diaria, los mandamientos de Dios. Dios ha querido que esos mandamientos no se borren de nuestra memoria, sino que permanezcan bien grabados para siempre en la conciencia del hombre, a fin de que, conociéndolos y cumpliéndolos, tenga la vida eterna. Dichosos los que respetan el derecho. El salmista define así a los que caminan por la senda de los mandamientos y los cumplen hasta el fin. En efecto, el cumplimiento de la ley de Dios es la condición para obtener el don de la vida eterna, o sea, la felicidad que nunca termina. A la pregunta del joven rico, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?, Jesús responde: si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Esta invitación de Cristo es particularmente actual en la realidad de hoy, en la que muchos viven como si Dios no existiera. La tentación de organizar el mundo y la propia vida sin Dios, o contra Dios, sin sus mandamientos y sin el Evangelio, existe y se cierne también sobre nosotros. Y la vida humana y el mundo, construidos sin Dios, al final se volverán contra el hombre. Hemos visto numerosas pruebas de esta verdad en el siglo XX, que está a punto de concluir. Transgredir los mandamientos divinos, abandonar el camino trazado por Dios, significa caer en la esclavitud del pecado y, el salario del pecado es la muerte. Nos encontramos frente a la realidad del pecado. Es una ofensa a Dios, una desobediencia a Dios, a su ley, a la norma moral que Dios dio al hombre, inscribiéndola en su corazón, confirmándola y perfeccionándola mediante la revelación. El pecado se opone al amor de Dios hacia nosotros y aleja de él nuestro corazón. El pecado es el amor de sí llevado hasta el desprecio de Dios, como dice San Agustín. El pecado es un gran mal, en sus múltiples dimensiones, comenzando por el original, pasando por todos los pecados personales de cada hombre, hasta los pecados sociales, los pecados que gravan sobre la historia de la humanidad entera. Debemos ser siempre conscientes de ese gran mal, debemos tener siempre una fina sensibilidad, para reconocer claramente la semilla de muerte que entraña el pecado. Aquí se trata de lo que se suele llamar el sentido del pecado. Tiene su fuente en la conciencia moral del hombre y está vinculado con el conocimiento de Dios, con el sentido de la unión con el Creador, Señor y Padre. Cuanto más profunda es esta conciencia de la unión con Dios, fortalecida por la vida sacramental del hombre y por la oración sincera, tanto más claro es el sentido del pecado. La realidad de Dios esclarece e ilumina el misterio del hombre. Hagamos todo lo posible para que nuestra conciencia sea sensible y para protegerla contra la deformación o la insensibilidad. Veamos las grandes tareas que Dios nos encomienda. Debemos formar en nosotros un verdadero hombre a imagen y semejanza de Dios. Un hombre que ame la ley de Dios y quiera vivir según ella. El salmista exclama: misericordia, Dios mío, por tu bondad.
Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. ¿No es para nosotros un ejemplo conmovedor de hombre que se presenta ante Dios arrepentido? Quiere la metanoia de su corazón, para llegar a ser criatura nueva, diversa, transformada por el poder de Dios. Los santos nos dicen, con el testimonio de su martirio, que la santidad se consigue mediante el sacrificio, que aquí no hay lugar para componendas, que es preciso ser fieles hasta el final, y que es necesario tener valentía para proteger la imagen de Dios en la propia alma, hasta el sacrificio supremo. Su martirio es una exhortación a los hombres para que, muriendo al mal y al pecado, dejen que nazca en ellos un hombre nuevo, un hombre de Dios, que cumpla los mandamientos del Señor. Queridos hermanos y hermanas, contemplemos al Sagrado Corazón de Jesús, que es fuente de vida, pues por medio de él se ha logrado la victoria sobre la muerte. También es fuente de santidad, pues en él ha quedado derrotado el pecado, que es el enemigo de la santidad, el enemigo del progreso espiritual del hombre. Del corazón del Señor Jesús deriva la santidad de cada uno de nosotros. Aprendamos, de ese corazón, el amor a Dios y la comprensión del misterio del pecado, misterio de iniquidad. Hagamos actos de reparación al corazón divino por los pecados cometidos por nosotros y por nuestro prójimo. Reparemos por el rechazo de la bondad y del amor de Dios. Acerquémonos diariamente a esta fuente, de la que brotan manantiales de agua viva. Pidamos, como la samaritana, dame de esa agua, pues da la vida eterna. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Amén. Jezu, cichy i pokornego serca.